Vamos a compartir hoy un tema que es interesante y siempre va bien refrescarlo, ¿no? Porque hay ciertos temas que son, creo que, importantes para nuestra vida espiritual, ¿no? Entonces, vamos a compartir Mateo 11, versículos 28 al 30, y vamos a hablar acerca de destruir lo que son los yugos que el enemigo pone en las vidas de las personas, ¿no? Y nosotros a veces nos podemos pensar que como creyentes, pues que estamos libres de todo esto, ¿no? Pero siempre el enemigo puede tener algún tipo de nexo, de unión en nuestras vidas, y hoy vamos a repasar varios aspectos y vamos a ver pues esta promesa tan preciosa que el Señor nos da, ¿no? Que dice Yeshua: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Menuda promesa, ¿no? Nos está dando ahí el Señor. Dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es complicado. ¿Dice eso? ¿Verdad que no? Dice que es fácil y mi carga ligera. Así que cuando tú vienes a los caminos del Señor, vas a ver que lo que Él te va enseñando es para tu bien, para tu beneficio, para tu edificación, y que eso pues no es muy complicado. No hay que tener una carrera, ¿verdad?, universitaria para ser creyente, para poder obedecer la palabra del Señor. Así que vemos la definición de lo que es un yugo, y es algo muy interesante, ¿no? Porque aparte de que es el típico pues instrumento que está puesto para unir a dos bueyes, ¿no?, como en este caso, o mulas también, pues también nos habla en el aspecto espiritual, y dice que es el dominio o la opresión que una persona o varias pueden ejercer despóticamente sobre otras personas. Podríamos decir, por ejemplo, el típico caso, ¿no?, de un dictador, ¿no?, sobre una nación, un caso claro, ¿no? Entonces, el yugo, ¿quién lo inventó y para qué se inventó el yugo? Pues para que dos animales, mayormente cuando fueran usados en el campo para arar, pues los dos fueran al mismo ritmo y los dos pudieran ser productivos para el labrador, ¿no? Y lo interesante es que siempre que se pone un yugo, siempre el labrador, ¿qué hace? Coge un animal que es más experimentado que el otro. Pone siempre uno más mayor y uno más joven, ¿no? Uno que es más vaca, ternera, como le quiera llamar, y el otro como más borrico, como de la foto de ahí, ¿no? Así. Y entonces, pues el más experimentado le va a enseñar al otro hasta que al final los dos tienen la veteranía, y ese es un sistema que funciona con el yugo en ese sentido, ¿no? Entonces, nosotros tenemos pues que ver en ese sentido que la palabra yugo va con tres significados. Uno es el uncir, que es atar a alguien al yugo, como es el caso, como he dicho, de lo que es el animal que va a estar presto para poder arar un campo, ¿no? Juntar, que es andar con otra persona. Tú puedes juntarte con alguna persona, y cuando te juntas con una persona te puedes hacer, o sea, haces ese yugo, esa unión, ese nexo de unión, pero que depende de la persona con la que te juntes, evidentemente será para bueno o para malo, ¿no? Y luego el otro significado de yugo es atar, es decir, ahí es la parte, digamos, espiritual, ¿no? Como si te unes a cierta persona o sociedad, pues puedes quedar como acorralado, aprisionado ahí, y luego te es difícil salir de algún tipo de relación que puedas tener, porque el enemigo como que adquiere algún derecho sobre tu vida, sobre tus emociones, sobre tu alma, y eso pues sabemos que muchas veces cuesta de salir de esos ámbitos, ¿no? El yugo, como digo, tiene un significado espiritual, ¿no? Porque es un orden establecido por alguien con autoridad. Hablamos ya no de ese yugo del animal, sino del yugo que podemos tomar las personas cuando nos asociamos con otras personas. Y entonces, por eso Yeshua tuvo que decir que su yugo no era como otros yugos que habían en su época. Imaginaros dónde él hablaba: en Israel, ¿no? ¿Quiénes estaban allí? Los judíos. ¿Y quiénes estaban? Pues todo lo que eran los fariseos, todo aquel complejo religioso que había en aquella época alrededor del templo de Herodes. Y entonces la gente veía las cargas que muchas veces Yeshua tenía que recriminar a su pueblo y advertirles, ¿no?, que no cayeran en esas cargas de los fariseos, ¿no? Porque les decían: haced lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, porque hacían muchas cosas que no estaban en la Torá o en la ley, ¿no? Entonces, por eso hablamos de que cuando hablamos de un yugo, hablamos de que detrás de ese yugo hay un orden establecido, que el cual tiene autoridad y que te va a forzar, digamos, a someterte a ese sistema creado detrás de ese yugo, ¿no? Eso se da pues a nivel de todos los niveles, ¿no? A nivel
pues con las relaciones, con sociedades, con cultura, con política, con religión, en todas las áreas siempre puede haber eso, ¿no? Entonces, la pregunta que nos vamos a tener que hacer hoy es: ¿qué yugo vas a tener que llevar hoy en tu vida, dado la oferta que el Señor Yeshua te está haciendo? ¿Coger su yugo o seguir llevando el yugo que el mundo te ofrece, o incluso el yugo que la religión te ofrece, ¿verdad? Porque, ¿sabes una cosa? Es muy fácil caer en el yugo de la religión cuando uno es creyente. Es muy fácil. Entonces tenemos que aprender a saber discernir los límites para no entrar en ese tipo de yugos, porque el diablo, Satán, es muy listo y él ha diseñado diferentes sistemas con una autoridad que hay detrás de esos sistemas que van a actuar como yugos en el mundo para atarte, para atraerte y para llevarte a sus caminos, a sus intereses, ¿no? El diablo tiene múltiples ofertas, de hecho, para poder pillarte por un lado o por otro, y por eso siempre nosotros tenemos que vigilar, porque necesitamos entender que algún tipo de atadura nosotros tenemos, algún tipo de yugo tenemos cuando venimos a los caminos del Señor. ¿Y qué tenemos que hacer? Necesitamos romper los yugos de otros sistemas que han logrado llegar a permear, a entrar a nuestras vidas, a nuestras almas, ¿vale? Entonces tenemos que entrar en ese aspecto, y fíjate lo que dice Isaías capítulo 10 versículo 27, ¿sí? Dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo que pasará se pudrirá a causa de la unción. Es una palabra profética que Isaías está dando para los creyentes en la actualidad, y te está diciendo: cuando tú vienes a los caminos del Señor, vienes con algún tipo de atadura, algún tipo de yugo que el enemigo puso sobre tu vida, cierto tipo de cargas, las cuales tú tienes que sacar de tu vida, pero por ti mismo, por ti misma, quizá no vayas a poder, y entonces necesitas la unción que viene de arriba, que viene del trono de la gracia, para romper ese yugo y para que se pudra. No dice incluso que se rompa, sino que dice que se pudra, que se pudrirá. Y sabes que una cosa no se pudre en 10 segundos, ¿verdad? No se pudre en un día, necesitas una temporada, algo que esté afectando grandemente para que se pudra. Podemos pensar en la madera mayormente, ¿no? A base de agua, la madera que pasa con contacto con el agua acaba pudriéndose. Entonces, esa unción del Señor te está diciendo: cuando tú vas a las reuniones, cuando tú te congregas, cuando tú oras, meditas, lees la palabra, cuando tú te comportas como un creyente, hay una unción actuando en tu vida que al final hará que cualquier yugo que pueda haber en tu vida se rompa. Porque hay veces que pensamos, bueno, hay ciertas cosas en mi vida que sí, yo sé que el Señor ya ha hecho una obra, pero como que hay un límite y hay cosas que el Señor no puede hacer en mi vida. ¿Sabes una cosa? Eso es una mentira que nos creemos. Dice la palabra que todos los yugos el Señor tiene la capacidad de romperlos, porque dice que nada hay imposible para el Señor. Amén. Ahí. Así que vemos entonces que en este tema de los yugos es interesante ver detrás de eso quién es el que está ahí gobernando, mandando, y tenemos que saber quién es realmente nuestra cabeza. La oferta que nos está haciendo el Señor es para Él ser el que gobierne nuestras almas, quitar todo tipo de influencia del enemigo de nosotros, que su palabra sea la que nos ayude a tener los pensamientos del reino en nosotros, y que Él sea nuestra cabeza, ¿no? El apóstol Pablo en 1 Corintios 11:3 decía: pero quiero que entiendan que la cabeza de todo hombre es el Mashiach, Yeshua, y la cabeza de toda mujer casada es su marido, y la cabeza del Mesías es el Señor, Yahweh, ¿no? Entonces ahí vemos pues ese dibujo clásico que lo hemos visto alguna vez, ¿no? Como la cobertura de Dios sobre el esposo, del esposo sobre la esposa y los hijos debajo, ¿no? Ese esquema, ese paraguas de lo que Dios quiere hacer para que ese sea realmente el yugo fácil de llevar. En ese sentido, para nosotros los creyentes, no saliéndonos del molde o del modelo que el Señor ha establecido en su palabra, ¿no? Entonces, si tenemos a Yeshua como nuestra cabeza, que es lo que estaba diciendo Pablo aquí en 1 Corintios 11, entonces, ¿qué es tener a Yeshua por nuestra cabeza? Pues es lo primero, tener sus ideas. Pablo decía: yo tengo la mente, cuando leíamos la Reina Valera decíamos, tengo la mente de Cristo, ¿no? La mente de Yeshua.
en nosotros. Quiere decir que su palabra la hemos estado memorizando, la hemos estado poniendo en nuestros pensamientos. Entonces, cuando tú vas en cualquiera de tu vida a hacer algo, a actuar o a hablar, lo que te va a salir es esa influencia de la palabra del Eterno en tu forma de pensar y en tu forma de hablar, ¿sí? Luego, tener a Yeshua por nuestra cabeza es tener sus pensamientos, sus pensamientos, que dice la palabra que son más altos que los nuestros, es decir, vamos a poder pensar en cosas que en la vida se nos hubiera ocurrido a nosotros por nuestra propia cuenta. Dice que es tener su palabra en nosotros y es tener su revelación e iluminación, porque hay cosas que nosotros no podemos ver o entender con nuestra mente natural, pero cuando la palabra del Señor nos es revelada, entonces dice la palabra que se alumbran los ojos de nuestro entendimiento y podemos llegar a ver y entender cosas que antes, quizá por 20, 30, 40 años de nuestra vida, nunca los hubiéramos entendido, pero con la ayuda del Señor podemos llegar a entender ciertas cosas, ¿no? Entonces es importante tener a Yeshua como nuestra cabeza y tener ese yugo que viene de Él y llevarlo cada día, porque dice que es fácil de llevar, que no es difícil, que no es penoso, que no es angustioso, ¿no? Pero los yugos del diablo sí que son difíciles, son penosos, son angustiosos, te llevan a situaciones desagradables. Por eso hoy vamos a ver 13 yugos que el enemigo, que el diablo ha logrado colocar sobre la vida de muchas personas. No quiere decir ni mucho menos que tenga los 13 yugos, evidentemente, ¿no? Pero sí que en alguno quizá nos podemos identificar y tenemos que ver cómo romper cada uno de esos yugos en nuestras vidas o ayudar a otros también a que puedan romper esos yugos. ¿Amén? Muy bien, pues vamos a ver el primero. El primero es uno que suena un poco duro, heavy, ¿no? Dice, el yugo de hierro. Es aquel que viene por causa de nuestra desobediencia. Cuando nosotros desobedecemos la palabra del Señor, pues nosotros no seremos productivos para el reino. Incluso hasta en nuestra propia vida personal no podemos llegar a hacer todo aquello que podríamos hacer con nuestros talentos naturales. Incluso este tipo de yugo de hierro trae juicios divinos. ¿Dónde está eso? Deuteronomio 28:48. Deuteronomio 28, ¿sabes qué capítulo es? El de las bendiciones y el de las maldiciones. El Señor empieza ese capítulo diciendo que si tú obedeces a su palabra, las bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. Pero si desobedeces a su palabra y a sus mandamientos, ¿qué va a pasar? Todo lo contrario, las maldiciones te van a perseguir y te van a alcanzar. Y ahí es un capítulo que tienes que repasar de vez en cuando, Dice en el versículo 48, servirás por tanto a tus enemigos, o sea que estamos en la porción del capítulo donde habla de las maldiciones, que es la segunda parte, ¿vale? Servirás por tanto a tus enemigos, que enviará el Señor contra ti, con hambre y con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas, y el enemigo pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Menuda palabra tan fuerte, porque dice que ¿quién pondrá ese yugo de hierro? El enemigo, es decir, él tendrá acceso a tu vida para hacer eso. Traerá hambre, sed, desnudez, hasta destruirte. O sea que el panorama es bastante difícil, ¿verdad? ¿Y todo por qué? Por desobedecer los mandamientos, por andar como te parece, como te da la gana, sin hacer caso de los mandamientos del Señor. Así que un primer yugo, el yugo de hierro, ese es importante y nos avisa el Señor que tenemos que andar en obediencia a su palabra. Otro yugo, el yugo de Egipto. Levítico 26:13 dice, yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuerais esclavos de ellos, de los egipcios. Rompí las varas de vuestro yugo y os hice andar erguidos. ¿Tú sabes lo que es andar erguido? ¿Erguida? Es lo contrario de andar cuando tú estás deprimido. Cuando estás desanimado andas así, ¿verdad? Con la cabeza baja y andas que, ay, pobrecito de mí, que nadie me hace caso y que más. Cuando andas erguido, andas bien. Pero ¿sabes una cosa? Esto, andar erguido, no es ser orgulloso. No debemos confundir. Porque el orgulloso también anda erguido, pero anda con una actitud interior que no es correcta. Pero el creyente que conoce las promesas del Señor anda erguido
porque sabe quién es en Yeshua y sabe que si viene el enemigo, ¿qué va a hacer? Te reprendo, tienes que salir de mis caminos. Es esa autoridad que nos ha dado el Señor, eso es andar erguido, ¿verdad? Y es esa promesa que Yeshua mismo dijo que para el tiempo final es lo que más va a necesitar el pueblo del Señor. El Señor dijo, cuando veáis las señales del fin, todo lo que está pasando, iros a esconderos debajo de la cama, esperar a que pase todo. ¿Dijo eso? No, dijo, erguíos, porque vuestra salvación está muy cerca. O sea que Él dijo, más que nunca tienes que tomar tu posición espiritual en el momento en que tú ves que todas las señales que tú ves por televisión, por internet, por todo, te está diciendo que todo está muy cerquita, el Señor viene. Así que ese yugo de Egipto es entender que el Señor nos sacó de la tierra de Egipto. ¿Qué es Egipto? Es ese símbolo del mundo, ¿no? Cuando nosotros llegamos a creer en el Señor nos saca del mundo, pero es que el mundo también tiene que salir de ti. No solamente es que el Señor viene y te trae la salvación, tú tienes que dejar fuera de tu vida todo lo que es del mundo en tu pasado, ¿no? Porque eso te está diciendo que es para que no vivas más en esclavitud. Así que ese yugo, pues cuando tienes ese yugo de Egipto, quiere decir que sí, tú puedes ser creyente, crees en Yeshua, crees en el Señor, y vas y te reúnes de vez en cuando y lees la Biblia, algo, pero aún hay esas ataduras hacia ese interés, hacia las cosas del mundo, ¿no? Hacia las costumbres, hacia los ambientes, hacia los vínculos con el pasado, con las cosas del mundo, te siguen atrayendo, de manera que no puedes llevar ese yugo de esa oferta que hemos visto que Yeshua hace al principio, su yugo, el yugo de Yeshua. Así que es imposible llevar el yugo de Yeshua si tú estás llevando aún el yugo de Egipto y sigues siendo atraído o atraída por las cosas del mundo, evidentemente, ¿verdad? Así que hay que elegir cuál de los dos vas a llevar. Porque recuerda, eso es como ese yugo de los dos animales que hemos visto, que uno es el experimentado, que significaría Yeshua, y el otro de al lado es el que tiene que tomar el yugo para aprender de Yeshua. Por eso él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde, ¿no? El carácter es importante también para poder llevar el yugo de Yeshua. Otro de los yugos es el yugo de los padres. El yugo de los padres quiere decir, o nos habla acerca de aquellos creyentes pues que continúan llevando ciertos vínculos que no son sanos, vínculos emocionales, familiares que no son sanos, y también ciertas cargas que vienen de pecados de familia, de generaciones, que pueden ser pecados que con el tiempo se transforman en iniquidad, se manifiestan en ciertos vicios, en tipos de enfermedades, ataduras, todo aquello que viene, y tú cuando analizas un poco la situación de alguien, ves que todo eso ya viene repitiéndose de padres, de abuelos y de situaciones anteriores, ¿no? Mateo 19, versículos 5-6 dice, y dijo, por esto el hombre, ¿qué hará? Dejará al padre y a la madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué dice? Fíjate qué interesante este final. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué quiere decir ahí? Cuando se unen un hombre y una mujer, hay alguien fuera de ese matrimonio que los puede separar. Y ese alguien fuera, pues puede ser una tercera persona por causas de adulterio, ¿no? Pero también puede ser o los padres, o el padre o la madre, que tienen algún tipo de influencia que viene de ataduras generacionales y que es capaz de entrar en el matrimonio y llegar hasta romper y disolver ese matrimonio, ¿no? Entonces hablamos de ese tipo de yugos de los padres, que evidentemente los padres tienen una función, pero también tienen un límite, ¿no? Por eso dice al principio, el hombre llegará un momento que tendrá que dejar a sus padres para poder tener otro tipo, otro estilo de vida, que es el que Dios ha puesto para toda persona, ¿no? Bien, ese sería otro tipo de yugo. Tenemos el yugo de los ancianos. ¿De qué nos habla este yugo? Nos habla de Isaías 47:6, vamos a leerlo. Dice, me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad, los entregué en tu mano, no les tuviste compasión, sobre el anciano agravaste mucho tu yugo, ¿no? Entonces, ¿de qué nos habla este yugo? Nos habla el yugo de los ancianos de personas que ya están en autoridad. Los ancianos siempre suelen ser las personas pues más respetadas dentro de los grupos sociales,
sobre todo dentro del pueblo del Señor, pues siempre suelen ser los que llevan más años como creyentes, los que te pueden dar una cierta instrucción. Pero este está hablando de ancianos que han hecho que no renovar su vida espiritual, sino entrar en un tipo de decadencia espiritual, de seguir tradiciones, mandamientos de hombres, con lo cual pues pierden ese vigor espiritual en su vida, no hay esa renovación que tendría que haber, y ese es ese tipo de yugo que puede llegar sobre cierto tipo de personas y de creyentes, sobre todo está hablando de personas que están en autoridad, ¿vale? Ese sería un tipo de yugo también. Otro yugo es el yugo de Nabucodonosor. ¿Os suena ese nombre? Que es un poco complicado de leer, tan largo. Ese yugo, el yugo de Nabucodonosor, representa el yugo de los profetas que son influenciados por el espíritu de Babilonia. Recordáis que el pueblo de Israel, la casa de Judá, fue llevada hacia Babilonia. ¿Y qué pasó allí? Fíjate que he puesto que son profetas que son inducidos a hablar mentiras. Y si tú ves en algunos de los libros de los profetas, como Jeremías, que es el versículo que vamos a leer ahora, Jeremías se metía mucho también con este tipo de profetas, que profetizaban mentiras, ¿no? Que decían que hablaban del Señor, pero no, de parte del Señor, pero no era el Señor el que hablaba a través de ellos. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Judá cuando se fue a Babilonia? Aprendieron a hablar mentiras. Por ejemplo, con el calendario, con los meses del calendario, ellos cuando llegaron a Babilonia, cuando volvieron, ¿qué hicieron? Empezaron a nombrar los meses del calendario con los nombres del calendario de Babilonia. Por ejemplo, el cuarto mes, la casa de Judá le sigue llamando el mes de Tamuz, que es un ídolo de allí de Babilonia. Incluso tienen el ayuno del mes de Tamuz. Y los judíos siguen por tradición haciendo ese ayuno cuando en ningún lugar de la Torá te dice que tengas que hacer ese ayuno del mes de Tamuz, del mes cuarto. Realmente la Biblia te dice en el primer mes, te dice el mes de Abib, pero luego ya es el primer mes, o sea, el segundo mes, el séptimo mes, te habla por números, no te está diciendo nombres, ¿no? Y eso es lo que la casa de Judá trajo de Babilonia. De ahí salió, por ejemplo, el Talmud también, ¿no? Que es, o la Torá oral, ¿no? Que es todo aquello que ellos trajeron, esa carga espiritual que aprendieron a hablar en Babilonia, otro lenguaje espiritual que no era el que venía de la Torá, ¿no? Entonces ese es otro tipo de yugo que la casa de Judá mayormente tiene, pero también la casa de Israel también lo tiene, y lo tiene sobre todo porque lo ha heredado del cristianismo, porque cuando estás en el cristianismo también eso es algo bastante común, el hablar este tipo de, o sea, el meterse en este tipo de yugo, ¿no? Perdón, me he pasado el versículo, no lo he leído. A ver si lo puedo volver para atrás. Aquí, Jeremías 28, versículos 10 al 12, dice: Entonces el profeta Ananías le quitó a Jeremías el yugo del cuello y lo hizo pedazos, al tiempo que decía delante de todo el pueblo: El Señor dice, de esta misma manera, dentro de 2 años, quitaré del cuello de todas las naciones el yugo del rey Nabucodonosor de Babilonia y lo romperé. Y Jeremías pues quedó libre y se fue. O sea que cuando Jeremías llevaba un yugo en el cuello, era el yugo del rey Nabucodonosor. Y ese es el yugo que estamos hablando de esa capacidad, porque hay algo espiritual, evidentemente ahí hay espíritus, hay demonios detrás de todo eso, que te llevan a creer ciertas mentiras que cuando tú las crees, ¿qué haces? Las hablas, las acabas hablando, pero para hablar una mentira, primero que tienes que hacer, primero escucharla y luego creerla, y al final hablarla, ¿no? Entonces ese será el yugo del rey Nabucodonosor, pero la promesa es que el Señor va a romper ese yugo sobre su pueblo. Así que esa es otra oración que podemos incluir: Señor, rompe todo yugo de Nabucodonosor que nos impida el hablar mentira, que podamos hablar verdad, lo que viene de tu palabra, amén. Y de Nabucodonosor, ahí va ligado otro yugo, que es el yugo de Babilonia, que era lo que Nabucodonosor gobernaba en su época. Jeremías 28:14 dice: Porque yo, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, digo: he puesto sobre el cuello de todas esas naciones un yugo de hierro, ¿os acordáis? El primero que hemos leído,
para que sirvan como esclavos al rey Nabucodonosor de Babilonia. Hasta los animales salvajes los he puesto bajo su poder. Fíjate que ahí, por situaciones que hay de desobediencia al pueblo de Israel, por situaciones que hay en ese momento políticas, el Señor siempre trabaja con su pueblo, ¿sabes una cosa? Pero también trabaja con las naciones. Porque a veces pensamos, bueno, el Señor solo se acuerda de Israel y cada nación va a la suya. No, no. O sea, el Señor siempre vigila sobre su creación. Y si pasa algo en España es porque el Señor lo permite. Y si pasa algo en América es porque el Señor lo permite, igual que está permitiendo cosas ahora en Israel, ¿verdad? Pero porque el Señor conoce todo, lo sabe todo y está fuera del tiempo, Él es eterno y sabe todo lo que viene también, ¿no? Y sabe lo que tiene que permitir y lo que no. En ese momento está hablando de ese yugo de Babilonia, que es aquel que te lleva primero hacia la cautividad. ¿Quién fue a Babilonia a la cautividad? La casa de Judá. ¿Por qué fue a Babilonia a la casa de Judá allá a la cautividad? Por desobediencia, porque se olvidaron de poner en práctica los mandamientos del Señor, ¿no? Significa yugo de Babilonia, entonces cautividad, también mezcla o confusión, un sistema de prostitución espiritual, y es la cuna del sistema religioso mundial. ¿Te suena eso? Sí. ¿Dónde habla la Biblia de Babilonia como una ramera, la gran ramera, en Apocalipsis? En el tiempo final que nos está tocando ahora vivir, ¿verdad? Así que ese yugo de Babilonia, quizá tú no lo percibas del todo, pero está actuando en el mundo. Igual que aquí se le dio la orden de que tenía que actuar en la época de Nabucodonosor, está actuando ahora sobre el mundo, creando, poniendo, siendo la cuna de ese sistema religioso mundial, de ese nuevo orden mundial que ya está en marcha. Está en marcha el nuevo orden mundial. Y llegará un momento en que aparecerá su máxima figura, que será el antimesías, el anticristo, aquel que va a aparecer cuando ya esté el tercer templo allí en Jerusalén, y dice que va a llegar allí y ¿qué va a hacer? Se va a querer poner allí para que todo el mundo le dé adoración, porque ese yugo de Babilonia está actuando y actuará más y más conforme nos vamos acercando más y más a este tiempo final. Ese es otro yugo interesante, importante, está a nuestro alrededor, está por todo el mundo y lo estás viendo en las noticias, lo estás viendo por todos los lados, cómo está actuando en la política, en la religión, por todo el mundo. El siguiente yugo es el yugo de las transgresiones. ¿Qué es una transgresión? Transgresión es desobedecer la palabra del Señor y entrar en ciertos tipos de hábitos pecaminosos, es decir, que tú no pecas una vez, sino que ya coges un hábito de cometer cierto tipo de pecados. Son ciertas costumbres negativas que llevamos que hacen dañar particularmente a la persona, al creyente que lo lleva, y lo va a conducir al pecado, y por último, por repetir el pecado una y otra vez, entras en una fase de iniquidad. Lamentaciones 1:14 dice: atado ha sido el yugo de mis transgresiones. Otra versión dice de mis rebeliones. Por su mano han sido entrelazadas, han caído sobre mi cuello. ¿Dónde se pone el yugo? Hemos visto los animales aquí en el cuello, en la cerviz. ¿Qué quiere decir eso? Que te está llevando tu forma de pensar a una cierta forma de actuar, y eso viene por medio de las rebeliones, cuando entra ese yugo de transgresiones. Dice: Él ha hecho que me falten las fuerzas, el Señor me ha entregado en manos contra las cuales no puedo resistir. ¿Cómo funciona este yugo de transgresiones? Cuando el Señor ve que una persona, un creyente, empieza a tomar ese hábito pecaminoso, a andar y a alejarse progresivamente de los caminos del Señor, de desobedecer la palabra del Señor, que llega un momento que hace el Señor, dice que el Señor te entrega al enemigo. Dice: bueno, ¿no quieres ir conmigo? No te preocupes. Ahí tienes en la acera de enfrente al otro, que te va a apañar bien apañado y te va a pegar unos cuantos rapapolvos y a ver si espabilas, ¿no? Entonces eso es lo que el Señor tiene que permitir en algunas temporadas, en las vidas de algunos creyentes, cuando te empiezas a alejar de los caminos del Señor. Ese sería el yugo de las transgresiones. Y tenemos otro por ahí: el yugo de la juventud. ¿Quién ha sido joven? Decía aquel: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado,
ni su descendencia que mendigue pan. ¿Lo veis? Eso hay que tenerlo dentro, ¿te das cuenta? Qué bueno es tener la palabra dentro de tu mente, tu corazón. El yugo de la juventud, todos hemos sido jóvenes, ¿no? Lamentaciones 3:27 dice, bueno es para el hombre que se someta a llevar el yugo en su juventud. Es decir, esa oferta, está hablando del yugo de Yeshua ahí mismo. Porque esa oferta que está haciendo el Señor, llevad mi yugo, que es fácil, ligero, llévalo cuando llegues a los 70, cuando ya te quede poco de vida, tú coge y llevas ese yugo. ¿Dice eso el Señor? No. Cuanto antes en tu vida empieces a llevar ese yugo, y si es en tu juventud que llegas a conocer al Señor mejor, pues muchos problemas más te vas a evitar en la vida, ¿verdad? Muchos problemas te vas a evitar. ¿Por qué? Porque está el yugo de las pasiones juveniles, del decaimiento de lo moral, de lo espiritual, esos pecados, ¿no?, que vienen sobre todo pues porque se tiende más a andar en la carne, como decimos, ¿no?, en esa carnalidad, y eso pues te hace que venga como una venda de ceguera que te impide ver lo espiritual, que ves más lo natural con tus ojos naturales que lo que hay en lo espiritual detrás de todo el ambiente en el cual tú te puedas mover en la vida, ¿no? Y realmente una de las mayores bendiciones que uno puede tener siendo joven es que tú puedas andar en los caminos del Señor, llevar el yugo del Señor y aprender a discernir más allá de lo que tu ojo natural te muestra cada día, ¿verdad? Porque no podemos ignorar que hay un mundo espiritual que está por encima de lo natural. Por eso Pablo decía que su lucha no era contra lo natural, no era contra sangre, no contra carne, decía que su lucha era contra principados y potestades. Y entonces, qué bueno es cuando desde joven entiendes estos principios y los vas poniendo en práctica en tu vida. El yugo de la juventud es importante para aquel que tenga la juventud. Bendito tesoro. Siguiente yugo, el yugo desigual. Segunda de Corintios 6:14 dice, no estéis unidos, decía Pablo, en yugo desigual con los incrédulos. Pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas, ¿no? El yugo desigual puede hablarte en diferentes áreas. Se suele hablar siempre de la unión matrimonial dispareja, ¿no? Y hay ese dicho que dice que cuando un creyente se casa con un incrédulo, que tiene que al diablo por suegro. Es un dicho, ¿verdad? Pero bueno, es una verdad. Entonces, una cosa es que tú vienes a los caminos del Señor y ya vienes con una situación, pero otra cosa es cuando tú estás en los caminos del Señor y eliges ese tipo de yugo con los incrédulos. Pero no solamente es en el área matrimonial, pero sí que es en cualquier área, por ejemplo en un negocio, ¿no? Uno que es creyente y puede hacer un tipo de yugo de unión con otro para empezar un negocio y el otro no es creyente y te puedes meter en problemas también. Entonces tienes que saber discernir realmente dónde tú vas a hacer negocios y con quién, si es que es tu caso. Si no lo es, pues no. Pero es una advertencia que Pablo hacía para el creyente cuando tú vas a hacer algún tipo de unión con otra persona, ¿no? Tanto sea para un matrimonio, para un trabajo, para la vida social, para la iglesia, para cualquier área. Tú tienes que saber con quién te juntas y por qué te juntas, porque luego las consecuencias con el tiempo, evidentemente, te pueden venir, ¿no? Ese sería otro tipo de yugo. Luego viene el yugo de Jezabel. ¿Os suena Jezabel? Primera de Reyes 21:25. Dice, a la verdad ninguno fue como Acab. ¿Quién era Acab? El esposo de Jezabel. Y dice, fíjate, es que este versículo es tremendo. Dice, Acab, que era rey en Israel, se vendió su alma, prácticamente, para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Porque Jezabel, su mujer, ¿qué hacía? Lo incitaba. ¿Sabes lo que incitar? Acab, venga, hombre, va, deja ya de leer la Biblia. Deja ya de ir al templo, hombre. Deja de hacer oraciones, que eso no te sirve para nada. ¿No ves que mis ídolos son mejores? Mis ídolos te van a ayudar a ganar las guerras. Eso es lo que hacía Jezabel con Acab. Y Acab, ¿qué dice que hizo? Se vendió. ¿Sabes lo que es venderse? Ese término de vender el alma. Tú sabías, por ejemplo, que es muy típico dentro de la industria de la música, del cine. Sabes que los actores venden su alma al diablo. Y no es broma.
O sea, hay multitud, prácticamente todos los que se hacen famosos, que tú los ves en televisión ganando premios, y ¿sabes que han hecho un pacto con el diablo para venderle su alma? Nuestro presidente actual de España, antes de ser presidente, era un don nadie en su partido. Se fue a hacer un viaje a Europa, a un sitio específico, le hizo pacto con el diablo, volvió y desde entonces es el presidente de España. ¿Lo sabías? No lo sabía, ¿verdad? Si no lo sabía, ya lo sabes. Por eso no hay nadie que lo saque de ahí, porque no es algo natural. Él hizo un yugo de unión con el enemigo, le vendió, literalmente le vendió, hizo un pacto con Satanás, le vendió el alma. Entonces, eso puede suceder. Ese es el yugo de Jezabel, donde toma un espíritu control, manipulación sobre el alma de otra persona. Puede ser en el matrimonio o puede ser fuera de matrimonio. En este caso hablamos Jezabel con su propio marido, pero es un tipo de unión en el cual hay manipulación, hay control, donde se te impide hacer la voluntad de Dios en tu vida o en el ministerio o en cualquier área. Es una persona que tiene una capacidad de manipulación tan grande que te impide que tú puedas hacer lo que deberías de hacer. Y acabas haciendo lo que la otra persona quiere que hagas, ¿no? Eso sería el yugo de Jezabel. Es otro tipo de yugo que hay que romper, ¿sí? Muy bien. Otro yugo es el yugo de... Vamos a ver si nos sale, porque se ha quedado aquí parado. El yugo del impío. Salmo 129:4 dice: el Señor es justo, ha cortado las coyundas o las cuerdas o las ataduras, en otra versión, ¿vale? Ha cortado las ataduras de los impíos. ¿Qué es el yugo del impío? Un yugo de impiedad. Es el que produce que el alma sea fragmentada y, como consecuencia, no se puede santificar por completo. ¿Tú sabes lo que es ser fragmentado en tu alma? ¿Sabes lo que es esto? Un disco duro. Esto es un disco duro que está, por ejemplo, aquí dentro en este ordenador, ¿vale? Ahora son más modernos, son más chiquititos, pero esto es esto. ¿Y sabéis lo que es esto? Es muy interesante. Un disco, tú le vas metiendo información, y cuando tú metes la información por medio de esta agujita, ¿veis que va apuntando aquí? Es como si estuviera escribiendo ahí en el disco, va apuntando la información, pero va llenando, conforme van quedando espacios, ¿veis el color verde, el rojo, el azul en aquel de la izquierda? Está todo fragmentado, quiere decir que está la misma información, pero en vez de estar seguida así como aquí, que aquí hay una información seguida, un trocito aquí, otro allí, otro allá, está todo fragmentado. Entonces, esto hoy en día ya no se oye tanto, pero los primeros ordenadores, que tenían discos duros más pequeños y necesitaban el espacio y todo, había un programa que era el desfragmentador, que era un programa que tú lo ponías y te ordenaba todos los datos dentro del ordenador que estaban desordenados y te los ponía en orden, y eso hacía que el disco fuera más rápido, que tuviera más fluidez, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú estás buscando una información, tenía que buscar un trocito aquí, el otro allí, el otro aquí, el otro, y te tardaba mucho tiempo. Entonces, cuando estaba desfragmentado, lo leía todo seguido y iba todo muy rápido, ¿no? Entonces, imagínate ahora que tú tienes el Salmo 23, tú coges, abres tu Biblia, lees el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, pero resulta que si estuviera la Biblia desfragmentada, sería un versículo en esta, ahora tendríamos que ir a la otra parte de la Biblia, buscar el segundo versículo, ir al otro lado y buscar el tercer versículo, ¿lo entendéis? Eso sería desfragmentado. Entonces, el alma está fragmentada, está rota, está quebrada por causa de ese yugo de impiedad. Quiere decir que el enemigo ha tenido acceso a áreas de tu vida que ha logrado tocar, que cuando tú vienes a los caminos del Señor no han sido santificados, no han sido sanados, no han sido liberados. Aún hay parte de tu alma que el enemigo tiene acceso. Entonces eso es el alma fragmentada. Y el Señor quiere que tu alma sea por completo sanada, liberada, santificada, con lo cual hay un yugo que es de impiedad que hay que romper. Por eso en el Salmo 129:4 dice que el Señor, que es justo, ha roto, ha cortado las cuerdas, las ataduras de los impíos. ¿Quién trajo ese yugo sobre tu vida? No lo hizo un creyente. Es un tipo de atadura que lo hizo un impío, alguien que no es creyente, alguien que el diablo tiene acceso directo a esa persona y usó a esa persona para quebrar alguna área de tu alma. Y eso lo que tiene que hacer el Señor es venir a ti,
y romper ese yugo para que tu alma sea desfragmentada como ese disco duro, sea completamente sanada, liberada y santificada. Amén. Ese es el plan del Señor, no dejarte a medias, traer una sanidad completa, una liberación completa, es lo que quiere hacer el Señor. Amén. Muy bien, el siguiente yugo, ya vamos acabando, quedan pocos, el yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Gálatas fue uno de los lugares donde Pablo tuvo más luchas, donde tuvo que meter más caña, donde tuvo más problemas, y él advirtió y dijo: Yeshua nos dio libertad para que seamos libres, no esclavos. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez ¿a qué? Al yugo de esclavitud. Pero fíjate que aquí Pablo le está diciendo a los creyentes de Galacia: la responsabilidad no es mía como apóstol, yo les he enseñado. Ahora la responsabilidad ¿de quién es? De ustedes. Dice, ustedes manténganse firmes, eso es la responsabilidad de cada creyente. No podemos, esperar que el pastor venga: pastor, tengo un problema, ore por mí, sáqueme de los apuros, sáqueme de los problemas. Hay creyentes, está bien, en algún momento pues tienes que orar, tienes que ministrar, pero hay gente que se acostumbra como que el pastor le tiene que sacar todos los trapos sucios, le tiene que ayudar en todos los problemas, ¿no? Sin embargo, decía, ustedes tienen que entender que hay un yugo de esclavitud del que han sido libres y tienen que seguir manteniéndose libres y no dejar que el diablo vuelva otra vez a la puerta de su casa, llame, usted le abre la puerta y vuelva a entrar. Eso es lo que hay que vigilar, ¿no? Entonces, ¿qué es yugo de esclavitud? Por ejemplo, vicios, ¿no? Que se dejaron, pero que volvieron y que no se pueden dejar, ciclos de inmoralidad, ataduras emocionales, atados al sistema de este mundo, no podemos dejar las cosas de este mundo, todo eso. Pero también hay un yugo de esclavitud que es el de la religión, el de la religiosidad, ¿no? Volvernos religiosos, y ahí pierdes la esencia, la chispa del espíritu, ¿no? También es importante eso. Vamos a el yugo del legalismo religioso, y este ya es el último que he dejado para el final. Hechos 15:10. Dice, entonces, hace una pregunta ahí: ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos, ¿qué? Un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Es la pregunta que está haciendo ahí Pablo, Hechos 15:10, ¿Por qué tratan de provocar a Dios? Cuando tú intentas poner un yugo sobre un discípulo, sobre un creyente, traer algo, son creyentes que practican el legalismo, la religiosidad, y ellos quieren predicar de eso y enseñar a otros creyentes a que se vuelvan legalistas y religiosos, como ellos, ¿no? Está hablando ahí a líderes. En esa época estaba hablando a los judíos, estaba hablando a los líderes creyentes, que eran judíos que se convertían a Yeshua, pero igualmente ellos, aunque creían en el Señor, como eran judíos, no querían dejar todas sus tradiciones, todos los mandamientos de hombres, la Torá oral, todas esas cosas, que hacían un mix, creían en Yeshua, oraban el Padre Nuestro y hacían ciertas cosas que se enseñaban, pero no dejaban de hacer sus rezos de la Torá, sus tradiciones religiosas. Cuando venía la fiesta del Señor hacían ciertas cosas que no estaban en la Torá, pero que ellos le habían enseñado a hacer históricamente como buenos judíos. Y entonces el Señor llega a través del apóstol y le dice, vamos a ver, un momentito, a los discípulos en Yeshua tú no le puedes enseñar a hacer ciertas cosas que no están en la palabra de Dios y que el propio Yeshua nunca les enseñó a hacer, ni el apóstol Pablo nunca le enseñó a hacer a sus discípulos. Entonces ellos venían y lo que hacían era traer ese yugo religioso, del legalismo religioso, hacia los creyentes en Yeshua. Y Pablo siempre se levantaba como un león para pelear contra aquellos líderes judíos religiosos. Incluso en una ocasión, siempre recuerdo Gálatas 2:14, es muy importante ese versículo, donde Pablo se tiene que levantar contra Pedro. Esa confrontación que hay entre Pablo y Pedro, los dos apóstoles quizá más famosos, ¿no? De todos los apóstoles,
de la historia del Evangelio. Pablo llega un momento en que coja a Pedro y le dice: Pedro, ven para acá, que te voy a pegar un tirón de orejas y te lo voy a pegar que se va a enterar todo el mundo. ¿Qué le dijo? ¿Recordáis qué le dijo? Gálatas 2:14 le dijo: Pedro, si tú siendo judío vives como un gentil, ¿por qué obligas a los gentiles, a los creyentes en Yeshua gentiles, a vivir como los judíos? ¿Era un tirón de orejas grande o no era grande? ¿Qué estaba haciendo en aquel momento Pedro? Poner el yugo del legalismo religioso sobre los creyentes en Yeshua. Y Pablo viene y le dice: ven para acá, Pedro, te voy a pegar un tirón de orejas, no vas a poner más un yugo de legalismo religioso sobre los creyentes en Yeshua, le dijo, ¿no? ¿Sabes una cosa? En la actualidad hay tantos creyentes en Yeshua que llevan ese yugo del legalismo religioso por ignorancia, y el Señor tiene que hacer una obra de liberación sobre su pueblo para sacar este yugo, porque este yugo está dañando la vida espiritual de muchos creyentes. Bien, estos son los yugos que tenemos, un poquito que hemos hecho así, de repaso general. Podríamos evidentemente ahondar mucho más, pero hasta aquí llegamos. Vamos a ponernos de pie un momento y vamos a orar para que el Señor nos ayude a quitar cualquier carga, cualquier yugo que pueda haber en nuestras vidas, que no venga de Él, y para que su yugo, que es el yugo que nos ofrece el Señor llevar, realmente sea el que esté sobre nuestra cerviz, sobre nuestras vidas, y se cumpla la promesa que el Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que quiero que junto a mí podamos repetir esta oración que he dejado aquí escrita. La vamos a hacer todos a la vez y luego vamos a orar vamos a orar por todos, para que el Señor traiga toda liberación que sea necesaria. Amén. Así que declaramos: amado Dios, te doy gracias por esta palabra.